Es la hora. Me da mucho gusto recibirles en la sesión número 11 de la clase Ética Cristiana. Celebramos la misericordia de Dios, que ha sido muy generosa con nosotros y nos concede la alegría de vernos y de estar pasando en medio de las circunstancias de la vida. Vamos a continuar en esta ocasión con algunos aspectos de la ética bíblica. Vamos a ver algunos elementos más que tienen que ver con el sentido bíblico de la ética. Durante esta semana vamos a mirar los factores teológicos que están involucrados, y también miraremos algunos conceptos del Antiguo y del Nuevo Testamento, porque les recuerdo que nos hemos enfocado no en la ética en general, sino en la ética cristiana propiamente, en aquello que a nosotros como creyentes nos determina y que nos son la herramienta para poder tener claridad y tener mejores convicciones en las decisiones morales que hacemos. Voy a compartir el tema que vamos a mirar en esta tarde y presento las diapositivas sobre la moralidad cristiana bajo los estados de pecado y redención. Y dentro de esto, lo que vamos a mirar es lo siguiente. Vamos a tratar primero de adquirir una visión más o menos amplia acerca de las dimensiones del mal antes de hablar específicamente sobre el punto del pecado. Antes de hablar estrictamente del pecado, vamos a tratar de mirar varios aspectos con relación al mal. ¿Okay? Por el mal, pues nos referimos a todas las situaciones de sufrimiento, a todas las agresiones, a todos los aspectos destructivos que existen en la vida. Y según los diferentes análisis que hay sobre el mal puede tener sus orígenes en factores naturales, en factores personales o en factores sociales. Hay una diversidad de matices dentro de los cuales pues se trata de dar explicación acerca de por qué existe el mal. El mal como la destrucción, el mal como la agresión, el mal como el daño que se inflige al otro. Y bueno, dentro de estos factores, lo que mencionamos o lo que podemos encontrar son los siguientes. Respecto a las dimensiones del mal, lo que en realidad vamos a encontrar es que ninguna explicación es suficiente, ninguna explicación basta para poder definir por qué el mal en el carácter, en las acciones, en las intenciones humanas. No hay una visión reducida que satisfaga, no hay un elemento solo que sea suficiente para explicarlo. Y bueno, aquí lo que podemos encontrar es lo siguiente, ¿no? El mal, para algunos, el mal se reduce a los planes de Dios, ¿no? Los planes de Dios. Como decir, bueno, es el propósito de Dios y todo está ahí. Pero si decimos que todo es el propósito de Dios, entonces pensaríamos que no hay nada contrario a los planes de Dios. Entonces Dios mismo estaría siendo causante del mal. Y lo que podemos hallar es una afirmación que tiene que ver con la parcialidad de este punto de vista.
y entenderemos entonces que el mal va más allá del control de Dios. No que Dios no sea poderoso o que no sea omnipotente, que no sea capaz de hacer las cosas, sino que dentro de su manera de intervenir en el mundo, dentro de su manera de intervenir en la vida, no hay una evidencia que todo lo controle, sino que Él lo ha en el mundo Dios se ha retraído en ciertos ámbitos y deja al ser humano las decisiones. Y entonces nosotros lo que observamos es que hay una tendencia destructora del ser humano natural. Y viendo esta tendencia destructora en el despilfarro que se hacen de las cosas buenas, en la destrucción del otro, también de la creación y en la brutalidad con la que hace algunas de las cosas. Por otro lado, algunas visiones tratan de definir que el mal es carga genética en que los genes, como dice uno de los ateos más reconocidos de los últimos años, acerca de ese libro del gen egoísta, que la religión no es necesaria para explicar la vida humana, que más bien hay que entender que dentro de la naturaleza humana los genes son egoístas, el gen tiene una intención de reproducirse y de entonces subsistir, y que esto es lo que ocasiona, ¿verdad?, la violencia entre las personas, la destrucción del otro. Y nosotros en realidad podemos comprender que el mal va más allá de la necesidad de perpetuar los genes. Si bien es cierto que mucha de la violencia se produce por la competitividad sexual y reproductiva, en realidad se van a encontrar que hay otros factores que son los que lo hacen posible, ¿no? Hay otros elementos que son los que también están determinando esta tendencia que tiene el ser humano de la agresión, de la destrucción del otro. En términos freudianos, en términos del psicoanálisis, se dice que en el ser humano existen dos pulsiones, la pulsión de la vida y la pulsión de la muerte, dos fuertes impulsos que tienen que ver con una visión dualista de la vida, del mundo, y también tiene que ver con una idea de religiones muy antiguas acerca del bien y el mal, una idea de que el bien y el mal existen porque hay dioses de lo bueno y dioses de lo malo, y son dos fuerzas permanentes, son dos fuerzas constantes que están en el carácter, en la personalidad del hombre, y entonces esto es lo que crea el conflicto, los impulsos que vienen desde los principios de la humanidad. Y entonces en un enfoque hay una tendencia de explicar el mal de la vida, el mal del ser humano, con el impulso de la muerte. Hay un impulso de la muerte, hay un impulso de destruir, un impulso de aniquilar. Uno puede ver algunas imágenes que dan a entender esta tendencia. Por ejemplo, en el relato cosmogónico de el Enuma Elish, que es un relato de cómo surge la humanidad según la visión de los babilonios, y cuenta cómo hay una destrucción de la diosa madre de Tiamat, hay una aniquilación, uno de los dioses le asesina, le destruye, y con esto surge la creación de la humanidad. Entonces sería una visión de que en el origen del ser humano está la destrucción aquí de una figura materna, y algunos van tratando de ver de que esto es lo que explica por qué la agresión contra el género femenino. Pero la cosa va más allá, ¿no?
La cosa va más allá. No es solamente que el ser humano tenga una pulsión de muerte y que el ser cuando se vuelve consciente de esa realidad, entonces puede tomar dominio de ese impulso y ya puede ser una persona más justa. La verdad es que no es así. El ser humano no es capaz de curar su propio estado de alienación. Recuerden que alienación quiere decir cuando el ser humano tiene un conflicto interno en sí mismo que no es dueño de sí mismo, de todos los elementos que están en él, sino que hay como ciertas fuerzas que lo llevan a hacer las cosas, ¿no? Esta tendencia confunde la condición con la esencia. No es lo mismo el momento que vive el ser humano con la esencia que tendría que ver con el origen de la naturaleza humana. Por otro lado, hay quien piensa que el mal existe porque el ser humano es ignorante, porque el ser humano aprendió mal. Pero si el ser humano corrige su entendimiento, corrige su lograr mejores cosas, va a ser una mejor persona. Hay una tendencia de pensar de que si los seres humanos conseguimos tener mejor información sobre la realidad, más verdad sobre nosotros mismos, entonces seremos capaces de superar nuestras luchas internas. Pero no es así del todo. El mal está más allá de un proceso mental pervertido, más allá de un proceso mental equivocado. Cuando nosotros adquirimos conocimiento, no necesariamente con eso conseguimos el dominio. Una persona que se diga, este es un asesino porque no sabe lo que implica matar, o porque aprendió mal, entendió que matar le daba satisfacción, entonces vamos a cambiarle, ¿no? Vamos a cambiar su mentalidad, su principio, y entonces haremos que esta persona sea mejor. Una idea de esto está en una película antigua que se llama La Naranja Mecánica, en una idea de modificar la mentalidad de unos criminales y que con esto podría hacerse una transformación de su forma de vivir. Pero es muy pesimista en realidad el planteamiento que hace la película, porque lo que señala es que no cambia su esencia la persona. Puede aparentar que cambió, pero no hay un cambio real, ¿verdad?, en cuanto a los impulsos que le mueven. Y lo que esto nos define es que la razón es incapaz de sedar la angustia existencial. No se pueden resolver todos los problemas con un mejor entendimiento. Por otro lado, también existe esta idea de que el mal es porque hay en nosotros una tendencia oscura, hay una dimensión a la cual se le conoce como la sombra, y que en la manera de entender esa sombra, eso torcido, eso engañoso, eso oculto que está en nosotros, y cuando nos hacemos conscientes de lo que está guardado en nuestro interior, pues que de esta manera nosotros lograremos superar las tendencias de destrucción, las tendencias medias salvajes que podemos tener como seres humanos. Por ejemplo, si ustedes han escuchado hablar de una obra literaria que se llama El Doctor Jekyll, el Doctor Jekyll y Mr. Hyde, que cuenta la, la historia de un doctor que es muy generoso, muy atento, es un doctor inglés, allá por el siglo XIX, 1800 y tantos, y cuenta de este hombre que tiene una personalidad afable, muy tranquilo, muy sobrio, siempre bajo control, pero él empieza a probar con una droga porque hay algo que no le satisface, y él empieza a probar con una droga, y cuando él prueba con esa droga aparece otra personalidad, aparece otra manera de ser, que es Mr. Hyde,
y poco a poco este va tomando un poder sobre la personalidad consciente y Mr. Hyde sale por las noches a hacer actos de agresión, actos de destrucción. Y entonces lo que se observa aquí es la revisión de dos personas en uno solo, ¿verdad? La figura ideal, la figura reconocida, la figura apreciada, que es el Dr. Jekyll, pero por otro lado, esa figura oculta, esa sombra que aparece durante las noches, que es Mr. Hyde. Es una idea de que todos los seres humanos tenemos una personalidad oculta que negamos, pero que allí está presente y que tarde o temprano aparece y comete los actos más atroces, es capaz de los actos más viles. Pero nosotros entenderíamos que los conflictos de las acciones morales no pertenecen exclusivamente a lo psíquico. Hay otros elementos también que están influyendo. Además, en otra idea sobre la dimensión del mal es que el mal va más allá de odiar la injusticia. Hay un planteamiento que dice que el problema del ser humano es que odia, pero no discrimina, que debería de odiar la injusticia y no a quien comete los actos injustos. Y entonces, que mucha de la violencia, mucha de la agresión, pues tiene que ver como con una autodefensa que hace el ser humano en contra de las situaciones de injusticia. Pero no solamente lo hace en contra de las situaciones, sino en contra de la amenaza. Si una persona teme que otro le puede hacer daño, entonces dice, pues mejor te hago daño yo primero, te hago daño antes de que tú me lo vayas a hacer a mí. Y entonces no solamente odia el acto de injusticia, sino odia y daña a aquel quien le puede hacer injusticia. Entonces, antes de que un ladrón venga y me robe, mejor yo lo asesino o lo encarcelo o hago algo con él, le corto la mano antes de que venga y me haga daño. O para que no vuelva y me haga daño, entonces cometo estos otros actos que son agresiones o también destrucciones. Pero el problema del mal va más allá de la injusticia. ¿Por qué? Porque también aparece mucho de la perversión en la persona que supuestamente se estaría defendiendo. Otros piensan que el mal tiene que ver con el contexto en el cual nos criamos. En Argentina existe lo que se llama las villas miseria, en Brasil las favelas, acá en México existen los barrios marginales o los conventillos, las construcciones que están una al lado de la otra, vive muchísima gente hacinada, y muchas veces son estos lugares espacios en los cuales las personas se dedican a delinquir como una manera de subsistencia. Pero existe también una tendencia a generalizar y existen muchos prejuicios dentro de las afirmaciones que hacemos. Pero tomando como referencia esta idea, muchos dicen que una persona que crece en uno de estos barrios, que crece en un ambiente en donde está sometido a ver las cosas de esta forma, entonces va a aprender que así tiene que ser. Si aprende en medio de la violencia, vive en medio de armas, vive en medio de agresiones, entiende que tiene que luchar contra los demás para poder afirmar su valor, su identidad, pues se piensa entonces que el mal surge por el contexto, surge en medio de una realidad. Y entonces se afirma que el ser humano es bueno, pero la sociedad es inmoral. La sociedad es la que lo vuelve inmoral. Hay una filosofía que habla acerca de el buen salvaje, el salvaje que es bueno, que es inocente,
pero que por el aprendizaje o por las relaciones en la sociedad, entonces se vuelve perverso, se vuelve injusto. En un sentido real, comprendemos que no se puede explicar todos los motivos que llevan a las personas a cometer el mal. No se puede decir solo que es por la influencia. Es cierto que en medio de ciertas influencias o en medio más bien de ciertos contextos, sí podemos llegar a hacer cosas que no seríamos capaces de cometer en términos reales. Lo podemos ver en cómo nos presentan algunas películas de gente buena, pero que se puede llegar a convertir en malvada, llega a no sentir dolor por lastimar a otro, porque ese otro es un maligno, ese otro es alguien perverso, y entonces se destruye al perverso. Pero ¿qué pasa cuando cometemos errores? Estamos equivocados y realmente la persona a la que le hacemos daño no es alguien maligno, sino que nos hemos equivocado. Entonces muchas veces tenemos el miedo, tenemos la imaginación, la especulación y llegamos a cometer el mal. Otro aspecto de ver aquí dentro de esta dimensión del mal es que el mal va más allá del punto de vista de la víctima. Generalmente tomamos el punto de vista de los que han sufrido para poder decir qué es el mal, ¿va? Y entonces lo cuenta la víctima, pero la realidad del mal hay que englobar no solamente el punto de vista de la víctima, sino también del victimario. Sus motivaciones, sus prejuicios, sus miedos, su realidad, qué es lo que lleva a una persona a llegar a cometer un acto, ya sea un acto delictivo, como sea el robar o el agredir, qué es lo que está influyendo en un conjunto de elementos. Cuatro aspectos más, no crean que esto va hasta el infinito. Cuatro aspectos más sobre las dimensiones del mal. A veces se piensa que el mal tiene que ver con el egoísmo, con una actitud que es muy interna del ser humano, que tiene que ver con una idea de yo soy el que tiene que prevalecer, yo soy el que tiene que subsistir, no me tienen por qué aniquilar a mí, tengo que no solamente vivir, sino trascender en mi descendencia. Entonces yo me protegeré a mí mismo y protegeré a mi descendencia. Hay quien piensa, bueno, que esto es lo que lleva a la agresión de los otros cuando se siente amenazado, cuando se siente expuesto y por esto pues va a lastimar. Otra idea es que hay algo innato en el ser humano, que uno lo puede ver en la naturaleza, en el conjunto de la naturaleza, porque uno ve lo que las conductas de un león, lo que hace un oso, lo que hace una ballena, uno puede ver lo que hacen los seres vivos, lo podemos observar y observamos que hay algo en la naturaleza y es esta violencia por la subsistencia. Entonces, pues se llega a pensar de que esta violencia que podemos cometer unos contra otros tiene que ver con algo innato, no es que lo pensamos, no es que lo copiamos de otros, no es que nos influye el medio, no es ninguna otra cosa, sino simplemente es la naturaleza. Pero está más allá, la violencia está más allá y creo que lo comprendemos porque mucha de la violencia que comete el ser humano no tiene que ver con un peligro que nos representen los otros. ¿Por qué la violencia en los crímenes de guerra? ¿Por qué la violencia en cuanto a ciertas, ciertas clases sociales? ¿Por qué la violencia de los anglosajones a los afroamericanos? ¿Por qué la violencia de los conquistadores hacia los pueblos conquistados?
¿Por qué es esta violencia? No se explica solo con una tendencia innata, es algo que está más allá, porque tiene que ver con conveniencias, tiene que ver con ambiciones, tiene que ver con la destrucción, con el deseo de poder, tiene que ver con otros elementos. Y también la violencia va más allá del orgullo, perdón, el mal, va más allá del orgullo, tiene que ver no solamente con la afirmación de nuestra identidad, ¿verdad? Hay ámbitos en los cuales no está representado mi reconocimiento personal, pero hay actos destructivos y no tienen que ver con este orgullo. Además, va más allá de las estructuras sociales. El pecado no es solo negación de la libertad, es el mal uso que hacemos de la libertad, ¿verdad? Porque por un lado se lucha por la libertad, pero al mismo tiempo que se lucha por la libertad, se puede volver uno en opresor. Todo ser humano puede llegar a experimentar esto. Entonces, la dimensión del mal no se limita únicamente a lo natural, a lo psicológico, personal o social. No se limita, sino hay todo un conjunto de elementos que son los que están influyendo. Y dentro de esto, entonces podríamos hablar de tres enfoques sobre el pecado, porque en el entendimiento cristiano, el pecado es el origen del mal, es el origen de las decisiones éticas equivocadas, torcidas, que destruyen al otro, ¿no? Tiene que ver con el enfoque sobre el pecado. Y el enfoque sobre el pecado, hay tres grandes grupos o tres aspectos principales, tres enfoques principales. Uno de estos es el enfoque naturalista humanista. Es el enfoque naturalista humanista. El enfoque naturalista humanista lo que dice es que para explicar por qué el ser humano es de una determinada manera, hay que tratar de comprender los elementos naturales que están en juego. Y bueno, ya tocamos en lo que mencioné antes, ya tocamos aquí algunos de estos factores. Tendría que ver con el gen egoísta, tendría que ver con la naturaleza de violencia para la supervivencia, tendría que ver entonces con los miedos que podemos percibir del otro, en el otro, y entonces el ser humano actúa como para afirmarse a sí mismo, para sobrevivir, y por esto hace determinadas acciones que llegan a ser catalogadas como incorrectas. Por otro lado, hay otro enfoque sobre el pecado y es lo que se llama el modelo panteísta especulativo. ¿En qué consiste este modelo panteísta? El modelo panteísta lo que dice es que todos somos Dios, todos somos Dios. Toda la creación, todo el mundo es Dios. No es que todo es creación de Dios, sino que así como en las plantas está Dios mismo. Dios está en los animales y Dios está en el ser humano. Y que lo que se llama pecado es aquello que el ser humano no logra entender en una visión completa. No logra entender en una visión completa. Pero que si el ser humano entendiese de manera total, tuviese una visión global de las cosas y se mirase a sí mismo como algo divino, entonces sus decisiones éticas serían apropiadas. Son equivocadas, son pecado porque no entiende toda la dimensión de la realidad de la que participa. En la visión primera, en la visión naturalista humanista, lo que se dice es que el pecado es aquello que el hombre hace de manera
no bien entrenada, de manera no aceptable, pero que con un buen entrenamiento el ser humano puede corregir. Si hay alguien que es agresor, es alguien que pelea, asesina lo que encuentra a su paso. Entonces, en esta visión naturalista se dice, el pecado es que es una persona que no sabe valorar la vida del otro, tal vez por distintos factores de insensibilidad, y entonces lo que hay que hacer es darle un tratamiento de sensibilización para que valore al otro, para que respete al otro. Entonces el pecado es aquello que rompe la regla de lo que se esperaría una buena convivencia entre los seres humanos. Y aquí pues los modelos psicológicos conductistas dicen mucho, opinan mucho sobre esto. Y en este otro modelo, pues la idea es de que el ser humano descubra su gran naturaleza y llegue a una conciencia muy profunda y entonces elija, ¿verdad?, reflejar lo mejor que hay en él. Pero el enfoque cristiano es pesimista respecto de lo siguiente. El enfoque cristiano lo que expresa es que el pecado tiene que ver con la verdadera naturaleza del ser humano. Tiene que ver con la tendencia equivocada del ser humano, una naturaleza distorsionada, una naturaleza torcida del ser humano. ¿Cómo es esta naturaleza del ser humano? ¿Cómo es esta naturaleza? Cuando se habla del estado de pecado en la Biblia, ¿qué se quiere decir con esto? Bien, la Biblia lo que primero nos explica es lo siguiente, que la creación es buena, que la creación es una creación hermosa, correcta, justa. Y nos lo detalla en el primer capítulo de Génesis, donde nos dice que el Creador hizo al ser humano a su imagen y semejanza. Y ese ser humano es el hombre y la mujer. Dios lo crea a su dignidad, a su gloria, y esto implica que le dio de su carácter. Un carácter que significa, entre otras cosas, la justicia y la santidad. Dios pone una marca en su creación, Dios pone la huella en su creación, Dios le da algo de sí mismo, ¿verdad? Aunque cuando se habla de imagen, debemos entender que hay una enorme distancia, porque cuando se habla de imagen es como el reflejo de la luna en una laguna. No quiere decir que la luna que aparece en la superficie del agua, esa es la realidad. Esa es una imagen. El ser humano es una imagen de Dios. No quiere decir que es la realidad, pero es un aspecto del carácter de Dios. Y entre estos tiene que ver con la justicia y la santidad. Y Dios le puso al ser humano la ley en su corazón, con la potestad, con la capacidad para cumplirla. Okay, si Dios le dio al ser humano la ley, es porque debemos comprender que está implícita la posibilidad de que la cumpla. ¿Para qué le daría una ley que no iba a ser capaz de cumplir? Si uno le dice a un bebé de 2 años, le damos una tarea y le decimos, tienes que cocinar, vas a cocinar un ajiaco, ¿verdad? Un platillo colombiano.
Vas a cocinar un platillo ajiaco para mediodía cuando todos regresemos. Ajá. Esto sería un absurdo. Sería un absurdo que se le dijese a un bebé que hiciese esta acción. Dios le dio al ser humano una ley, pero debemos de comprender que era el ser humano capaz de cumplirla. Estaba en la potestad de cumplirla. Pero también Dios le dio la posibilidad de transgresión. Le dio la posibilidad, dejándole el libre albedrío para que eligiera sus actos. Y le dio al ser humano, como parte de esto, una mente apta para deliberar y analizar lo pertinente. Esta es la creación, este es un aspecto relevante, un aspecto muy importante dentro de lo que debemos comprender como lo que Dios hizo. Algunos tratan de ver el mal en la creación misma. Como ejemplo, en el primer siglo, segundo siglo de nuestra era, apareció un movimiento llamado gnosticismo, que explicaba la realidad del mal porque estábamos en una creación imperfecta, que éramos parte de una creación imperfecta. Y alguien dentro de estos filósofos o dentro de este movimiento decía que esta creación no era obra del Dios verdadero, sino que era obra de un demiurgo, un dios menor, que este demiurgo había robado los planos de Dios y se había adelantado a hacer la creación. Y entonces esta creación tiene la presencia del mal porque es parte de una creación imperfecta. Pero la visión que nos describe la Biblia es que la creación es perfecta. El mal no está en la naturaleza del ser humano, no en la naturaleza creada. Es decir, no está en el primer momento de la existencia del ser humano. El mal va a llegar en un momento posterior, va a llegar en la historia del ser humano, en la vida ya de desarrollo del ser humano, pero no en la creación, porque si está en la creación, entonces el pecado es insuperable. Si es algo que está en el momento de ser creados, entonces el mal no se le puede redimir. Entonces Dios lo que tendría que hacer sería acabar con toda esta creación y hacer una nueva. Pero lo que nosotros miramos es que Dios no termina con la creación. Hay momentos de comenzar de nuevo, como en el diluvio. Hay un momento de comenzar de nuevo, como en el Éxodo o en el regreso de Babilonia. Son momentos de comenzar de nuevo, aunque no todos con las mismas dimensiones, pero hay una idea de que se puede redimir. Hay un resto santo, hay un remanente que Dios guarda, y entonces se habla de un ser humano, de un grupo, de una población o todo un pueblo que sí son capaces de obedecer la voluntad de Dios, ¿no? Entonces Dios le dio al ser humano el libre albedrío para que eligiera los actos y le dio una mente que es capaz de deliberar, analizar lo pertinente. ¿Significa esto que hay una bondad original en la naturaleza humana, pero también hay una responsabilidad? También hay un compromiso del ser humano. Dios lo hace con la marca de su carácter, ¿verdad? Y Dios le advierte que serán responsables de sus decisiones. Les pone en el huerto a la pareja con árboles de los que pueden comer, pero prohíbe que coman de uno de ellos, bajo la consigna de acarrearse el castigo de la muerte. Es claro lo que Dios les dice. Todo esto está dicho antes del pecado. Hay un estado de ingenuidad, de inocencia, hay una bondad original
el hombre habría sido capaz de elegir entre una cosa y otra. Este estado de pecado también se entiende en lo siguiente. Adán y Eva comen del fruto prohibido. Esta desobediencia será su caída. El hombre cometió una falta y esto producirá una nueva condición ante Dios. Esa nueva condición ante Dios se llama estar en pecado. ¿Okay? No solamente ocurre un hecho, hay una condición, surge una condición. Cuando nosotros cometemos nuestra primer falta, digamos, la mayoría de nosotros somos bautizados, y cometemos nuestra primer falta después del bautismo, no solamente es cometimos una falta, sino es el hecho de volvió a aparecer el pecado dentro de nosotros, ¿no? Estamos en una condición determinada delante de Dios. Y el pecado se debe entender como este hecho, ser diferente al carácter de Dios. No solo es un acto. Cuando yo era adolescente pensaba que el pecado solo tenía que ver con ciertos hábitos, con bailar, fumar, ir al cine, así me habían enseñado a mí. Y yo pensé, yo no bailo, no fumo, no voy al cine, entonces no soy pecador. Pero el pecado es algo muy diferente a eso, a esos simples detalles. El pecado es ser diferente al carácter de Dios. Es estar en oposición al gobierno de Dios y transgredir sus leyes morales. El pecado es diferente al carácter moral de Dios en tanto que se queda corto en su finalidad y no alcanza el objetivo. La condición humana es de impiedad por cuanto falla al carácter divino. Entonces, no solamente tiene que ver con ciertos hechos a los cuales en mi entorno, en mi contexto religioso, los han definido como malos. El pecado tiene que ver con no reflejar el carácter de Dios, no reflejar la justicia, el amor, la verdad, la santidad de Dios. Eso es el pecado. Y entonces, todo ser humano es pecador. Todos nosotros, los seres humanos, somos pecadores. Quiero suspender aquí la presentación y dar la oportunidad, si hay una pregunta, habría unos 10 minutos. Si alguno de ustedes tiene una pregunta sobre este aspecto, para que la abordemos y ampliemos en lo que sea necesario, y entonces abordaremos para confirmar algún punto que haga falta. Así que con mucho gusto, si hay alguna pregunta. Hermano, ¿vas, hermano? Hermano, yo quería preguntarle respecto a lo que su merced nos está enseñando, ¿cómo explicaríamos digamos, el actuar o el carácter de Caín ante el suceso de Abel? Esto sería la evidencia del pecado, ¿verdad? La evidencia de la naturaleza de pecado. Va más allá de que el mal es la influencia del contexto. Va más allá de algo sombrío, oscuro que hemos reprimido y que en algún momento aflora. Y va más allá de los aspectos de de que es la naturaleza humana, porque Dios le dice, en ti está la posibilidad de no hacerle caso, en ti está la posibilidad de detenerte. Ya vi que apareció en ti
el celo, la envidia, ya apareció el mal pensamiento de destruir a tu hermano. Pero Dios le dice, antes de que haya cometido el asesinato, en ti está resistirlo, ¿verdad? Y nosotros comprenderíamos que Caín, igual que Abel, ya son descendientes de una pareja pecaminosa, ya son parte de una naturaleza de pecado, y lo que hallamos es esa tendencia que tiene el ser humano egoísta, ambiciosa, de querer ser el único reconocido, el orgullo que le mueve, de no querer aceptar que el otro puede hacer cosas buenas y que puede ser aplaudido, como Dios le reconoció a Abel. Lo que miramos es esta tendencia pecaminosa también de destruir, ¿verdad? No querer competir con nadie, no querer aplaudir y reconocer al otro, sino como el otro me crea un problema, mejor lo destruyo. Y no bastó con darle una golpiza, sino que lo mató y trató de negar que era responsable de la muerte de Abel, ¿verdad? Entonces, lo que encontramos es parte de lo que vamos a ver sobre la ética del Antiguo Testamento, que es el violar la ley de Dios. Gracias, hermano. Le bendiga. De nada. Bueno, pues me parece que vamos a hacer aquí el receso. Vamos a tomarnos 10 minutos y nos encontramos en la hora para comenzar la siguiente sesión. Muchas gracias. Pueden mantener apagado su cámara.